Buenos días tengan todos ustedes. Hoy es un día muy importante porque tenemos la presencia de la señora ministra Yanina Dinarte, la ministra de Empleo, también don Álvaro Sáenz, que es el presidente de la UCAEP, y a Keynor Ruiz, quien es catedrático de SIMPE, de la Universidad Nacional. Y como ustedes bien saben, el tema de hoy es las APPs para el empleo y la empleabilidad en el contexto de COVID-19. Pero antes de empezar, quisiera darle la palabra a mi colega y director ejecutivo de Aliarse, don Héctor Yodio. Héctor, por favor. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este evento. Sé que ayer teníamos más de 300 personas registradas, 100 por Zoom, tendrán que unirse el resto por Facebook Live. Veo que están aumentando el número de participantes, o sea que poco a poco estaremos, supongo que llegando a esta alta lista de personas que ayer se registraron. Un saludo muy cordial de parte de la Fundación Aliarse, la organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo, que como muchos de ustedes saben, nos dedicamos desde hace más de 13 años a investigar, a generar conocimiento, capacidades, asesorar y desarrollar una serie de alianzas público-privadas en temas de educación, salud, medio ambiente y más recientemente en temas de infraestructura, tanto de transporte como infraestructura social. Mi nombre es Aitor Yodio, como decía Jorge Novalski, el director de la Fundación Aliarse. Y en el contexto COVID, desde el inicio, echamos a andar una serie de propuestas de proyecto a desarrollar en esta situación, sobre todo enfocados a generar oportunidades de empleo y mejorar la empleabilidad, así como también apoyar a las pymes, que son un sector realmente bien vulnerable en este contexto, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de las mismas. Pero además hemos estado organizando cada 2 o 3 semanas una serie de webinars sobre temas estratégicos para el desarrollo nacional y sobre todo en el contexto COVID. Empezamos, por cierto, en un primer webinar sobre reactivación económica, donde también nos acompañó don Álvaro Sáenz. Hemos analizado temas estratégicos como el tema de encadenamientos productivos y la construcción de cadenas de valor en este contexto, el tema del cierre de la brecha digital y la inclusión digital. Como hemos visto, es un gran desafío y una absoluta necesidad para sacar a generar oportunidades para todos en el país. Y bueno, hoy estamos con un tema que creo que es estratégico, uno de los más importantes sin lugar a duda, y es cómo a través de las alianzas público-privadas podemos generar empleo y sobre todo mejorar la empleabilidad de los costarricenses. Como decía don Jorge, tenemos un panel de lujo y de ahí el interés de tantas personas que se han registrado en el evento. Muchísimas gracias de verdad y de todo corazón a la señora Yanina Dinarte, ministra de Trabajo y Seguridad Social, a don Álvaro Sáenz, presidente de la UCAEP, y como no, nuestro amigo Keynor Ruiz, doctor, catedrático, investigador y docente del SIMPE, una persona que ha investigado mucho y trabajado mucho en temas de empleo y empleabilidad, y que espero pues junto con doña Yanina y Álvaro pueda compartir experiencias, lecciones aprendidas y sobre todo propuestas de acción, ¿no? El objetivo de la reunión del webinar es identificar cuál es el rol de las alianzas público-privadas para el empleo y la empleabilidad en Costa Rica, cuáles son los retos y desafíos que tenemos, pero sobre todo, y esto es lo más importante, cuáles son las acciones que debemos impulsar desde el país para generar oportunidades de empleo y mejorar la empleabilidad de los costarricenses, ¿no? A fin de satisfacer la demanda laboral y de desarrollar nuevas oportunidades de empleo para los ciudadanos. Yo creo que sin más preámbulos, Jorge, te cedo la palabra. Jorge Novalski es el presidente de la Fundación Aliarse. Muchísimas gracias, Jorge, por presidir este tema. Jorge es un doctor en temas de empleo y, por tanto, un experto en la temática. Esperemos de verdad que sea de provecho para todos y que de aquí pues, puedan surgir algunas ideas que podamos impulsar en las próximas
meses en el país. De antemano os agradezco a los participantes que a través del chat nos hagan las preguntas que quisieran hacer a la audiencia para que don Jorge las vaya incorporando en la medida de lo posible en el transcurso de la conversación con los tres panelistas. Agradezco además a los panelistas que mientras no estén conversando apaguen, silencien el micrófono, incluso la cámara para asegurar o mejorar la calidad de la señal. Y cuando conversen, por supuesto, pues conectan la cámara. Muchísimas gracias, muy feliz día y espero que de verdad sea una actividad de gran provecho para todos. Bueno, muchísimas gracias, Aitor, y de nuevo buenos días a todos los que nos están siguiendo, están participando hoy. Y ahorita, antes de darle la palabra a los panelistas, lo que quisiera es poner un poquito en contexto tendencias que se están dando en términos de, llamémoslo, precariedad laboral, que realmente nos deben no solo de llamar la atención, sino que nos deben obligar a todos a poner de nuestra parte y ver cómo colaboramos con las diferentes acciones que hay que llevar a cabo ahorita para efectos de poder, primero, mitigar los efectos y luego, ojalá, en el marco de una reactivación económica, lograr una mayor inserción laboral. Antes de hablar de las alianzas público-privadas, es importante tomar en cuenta, digamos, que los últimos datos de la INEC, lo que nos están mostrando desde el punto de vista, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, es que ha habido una disminución importante de un año a otro, que eso tiene que ver mucho también con una especie de gente descorazonada que abandona el mercado de trabajo. La población ocupada también ha disminuido en 319,000 personas en este periodo de un año. La población desempleada, como ya todos ustedes lo saben, a mayo de este año, de acuerdo a la encuesta continua del INEC, a mayo es de un 20.1%, lo cual representa que se han agregado, se ha incrementado en 190,000 personas el número de personas desocupadas. Hay también otros indicadores que son importantes desde el punto de vista estadístico y que nos están mostrando tendencias muy preocupantes. Por ejemplo, la tasa neta de participación ha disminuido en un 4%, siendo hoy para mujeres, por ejemplo, un 46%. Hacía años que habíamos logrado al umbral de más de un 50%. Hay una franca disminución en este momento. La tasa de ocupación también es de un 50%, ha habido una reducción, perdón, del 8.7%, hoy es del 46.7%, y para las mujeres de un 34%. Ahora, también la tasa de subempleo, pero medida esta en términos de gente que labora 40 o más de 40 horas y que tiene, que trabaja menos de esas 40 horas, la tasa de subempleo es de un 17.5%. Si a esto le agregamos también el crecimiento que se ha dado en el sector informal, lo que tenemos es que, con el dolor del alma, tal vez un porcentaje mayor de personas enfrentando problemas de empleo de diferente forma que gente ahorita que goza de estabilidad en su trabajo o en su trabajo asalariado u otras formas de trabajo. Yo quiero también, y esto es difícil de medir, llamar la atención, porque si no actuamos rápido y no vemos cómo logramos una mayor reactivación de la economía, lo que vamos a tener es un crecimiento que se va a seguir dando en términos de precariedad laboral. Y si uno piensa en términos de desempleo, en términos más bien de la pérdida de los atributos del trabajo, y uno lo ve en el tiempo, lo que vamos a tener realmente es un drama social y económico realmente sin parangón en este país. Son cifras históricas, son cifras realmente que no las podemos ver nada más como simplemente números. Son procesos que se están dando de empobrecimiento acelerado en miles de hogares de Costa Rica. La señora ministra tiene muy claro la presión que hay con respecto a la demanda cada vez más creciente para apoyo por parte del Estado a través de
de un programa como Proteger, que no es un seguro de desempleo y que eso hay que tenerlo muy claro y que tiene limitaciones muy fuertes, no solo en términos de la cantidad de fondos que se le puede distribuir o que se le ha estado dando a las personas, sino que también de que el periodo es un periodo corto, algo que no estamos midiendo en este momento porque es muy prematuro, pero que se va a ver con el tiempo, es que la tasa de desempleo de larga data, que tiene consecuencias sociales seriosísimas, va a ir creciendo. O sea, en este momento es casi como un 7%, pero en los próximos meses eso va a ser también algo al cual hay que ponerle mucha atención. Pues bien, para entrar en el tema realmente que hoy nos llama este webinar, como lo dijo Aitor, estamos ante una coyuntura en donde sí o sí tenemos realmente que articular lo que venimos haciendo y asumir responsabilidades, todas las partes que lo puedan hacer en Costa Rica. En el marco de eso, las alianzas público-privadas son un medio para la interrelación público-privada, y en ese contexto es que vamos a analizar qué es lo que podemos hacer, qué estamos haciendo y qué es lo que podríamos hacer para poder, como dije, mitigar efectos de esta precariedad laboral y sobre todo generar condiciones para una reactivación económica que nos permita expandir la demanda laboral, que obviamente se ha contraído muchísimo en los últimos meses. Para explicar un poquito la mecánica, cómo vamos a llevar a cabo este webinar, vamos a tener una primera parte en donde cada uno de los ponentes, yo les voy a dirigir una pregunta específica a cada uno de ellos y van a tener 8 minutos cada uno para responder. Vamos a pasar luego a una segunda parte en donde las preguntas van a girar más hacia la acción y son preguntas para las cuales hemos asignado 5 minutos para cada uno de los expositores, y vamos a terminar con un tercer bloque también donde se les va a asignar 5 minutos para terminar luego con preguntas que nos vayan ustedes enviando a través del chat y que voy a dárselas a conocer a los expositores para terminar con las preguntas de ustedes y las respuestas de los expositores. Vamos a empezar entonces, sin más preámbulo, con la primera pregunta para la ministra de Trabajo, señora Yanina Dinar. Si bien es cierto, los problemas de empleo venían creciendo en el último año, o sea, antes de la pandemia, la situación actual se ha agravado y no se visualiza una salida sin la participación de los diferentes sectores de la sociedad costarricense. ¿Cuáles son las principales acciones y programas que está impulsando y planea impulsar el Ministerio de Trabajo para generar más empleo y mejorar la empleabilidad, en particular de las personas en condición de vulnerabilidad, para que una vez que se empiece a reactivar la economía puedan obtener empleos formales? ¿Cuáles son los sectores económicos que están priorizando y por qué? Doña Yanina, por favor. Muchísimas gracias, don Jorge. Un saludo a todos los panelistas de esta mañana. Realmente muy complacida poder compartir tanto con Jorge como con Álvaro y con Keynor. Creo que es un espacio relevante para reflexionar y compartir algunas apreciaciones y por supuesto también los planes que tenemos. Yo sé que enfrentamos momentos muy difíciles y eso pues definitivamente nos convoca a muchos a poder reflexionar en conjunto y poder buscar soluciones. La pregunta es una pregunta que puedo abordar en distintos niveles y dimensiones. Por un lado, porque efectivamente la introducción parte de la premisa que efectivamente nos encontrábamos ya frente a cifras de desempleo que eran preocupantes antes del COVID. Eso no se puede negar y por supuesto cada
cada vez que el INEC genera una cifra o un porcentaje de cuánto es el nivel de desempleo en nuestro país, claramente estamos hablando de personas que están siendo afectadas y que eso se extrapola también a la realidad de los hogares de nuestro país. Y eso tiene que ser asumido con toda responsabilidad y, por supuesto, tenemos que ocuparnos para poder atender esta situación. Esta dimensión del desempleo que teníamos previo al COVID claramente tiene explicaciones en distintas dimensiones, unas que son tanto desde la lógica del modelo productivo, de las brechas que tenemos también a nivel de procesos de formación y por supuesto de la falta de correlación o de coherencia que existe entre la demanda del mercado de trabajo y las personas que están saliendo a buscar un puesto de trabajo. Entonces eso no solo tiene que ver con las expectativas, sino también tiene que ver con la realidad de esa demanda del mercado de trabajo. Así que esta complejidad es una complejidad que se ha venido incrementando y que por supuesto nos plantea un desafío, a lo que además también hay que sumarle que no solamente esto es expresión, digamos, desde la perspectiva más sistémica de unos mercados que por mucho tiempo habían experimentado algún tipo de contracción, tanto a nivel internacional y que se refleja en la demanda del país, sino también a nivel interno, y donde algunas actividades económicas que han sido históricamente mucho más intensivas en fuerza de trabajo, pues han venido enfrentando decrecimientos importantes, no solo por la misma actividad o la misma dinámica del sector, sino claramente porque muchos de estos sectores de la economía también vienen cambiando. Y yo he sido muy insistente, aunque la idea no es enfocarme en este debate, es muchísimo más técnico, pero lo que sí es cierto es que en la relación que tenemos en términos del PIB y empleo, cada vez esa relación, digamos, se va contrayendo más, y entonces, aunque tengamos un crecimiento del Producto Interno Bruto, no se refleja en empleo de la misma manera que lo hacía antes, y eso tiene que ver con la preponderancia de algunos sectores de la economía que ya no son tan intensivos en fuerza de trabajo. Pero entonces, dicho esto, bueno, y perdón para incorporar un elemento, y es que también hay que sumar una variable, y es que cada vez salen más mujeres a buscar una oportunidad laboral, y eso también está generando una presión al mercado de trabajo bastante importante, y que ya sabemos que si bien viene creciendo la participación, también viene creciendo con mayor intensidad la presión al mercado. Entonces, estas cifras que planteaba Jorge son cifras que son preocupantes y que por supuesto nos convocan y nos interpelan a la acción. Ahora bien, cuando sumamos el factor de la pandemia, que definitivamente ya sabemos que no solo para Costa Rica, sino a nivel mundial, se traduce en, digamos, varias repercusiones. Uno, claramente, la afectación sanitaria. Por otro lado, la afectación en las empresas, ¿verdad? Donde alrededor del mundo, desde compañías grandes hasta con empresas pequeñas, han venido experimentando no solo cierres, sino caídas importantes de sus ingresos y, por supuesto, de sus operaciones, en razón ya sea de las medidas estrictamente sanitarias, así como también por digamos, la falta de consumo de las personas, pues claramente en nuestro país esta dimensión también la estamos experimentando. Y lo otro es el efecto que tiene en el mercado de trabajo, que ya sabemos que es una consecuencia natural de la afectación que están experimentando las empresas. Entonces, esto por supuesto viene a maximizar el problema que estamos enfrentando en materia de desempleo, pero también, y hay que decirlo en estos términos, la realidad es que va muchísimo más allá de solo el desempleo, porque efectivamente esto también se traduce en subempleo, se traduce en informalidad, y esta preocupación no solo nos compete a nosotros desde nuestro país, sino que es una reflexión, una preocupación que hemos venido discutiendo las autoridades de todos los países, precisamente porque sabemos las repercusiones que termina teniendo en la vida de las personas, impactando no solo en la dimensión social, sino también en la dimensión, digamos, del desarrollo y la sostenibilidad futuro, digamos, de nuestros países. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, por un lado, las alianzas público-privadas son fundamentales en esto. Yo quiero ser enfática para quienes saben de este antecedente, pues yo he estado muy comprometida desde que estaba en el Ministerio de Economía con poder trabajar no solo planteamientos para buscar fortalecer los esfuerzos que hacen las empresas desde la perspectiva de la responsabilidad social, sino también, por ejemplo, para poder habilitar mecanismos que nos permitan
concretar mejor, con mayor seguridad jurídica, las alianzas público-privadas. ¿Y por qué esto así? ¿Por qué traer esta discusión a la mesa? Bueno, porque definitivamente para enfrentar estas cifras de desempleo y enfrentar una pandemia con estas características, pues tenemos que trabajar de una forma mucho más conjunta. Muchas veces, por supuesto que existe una gran expectativa de que el gobierno pueda generar puestos de trabajo. Ya sabemos que quien genera en su mayor proporción los puestos de trabajo es el sector privado, y con la afectación que está teniendo, por supuesto que es muy difícil poder generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, en primera instancia, y lo primero que es fundamental, es evitar al máximo la destrucción de los puestos de trabajo, y para eso era muy importante, por ejemplo, poder apoyar a las empresas, para que las empresas, en la medida de lo posible, pudiesen enfrentar o soportar el impacto de los cierres o el impacto de las medidas sanitarias, así como, por supuesto, el impacto del confinamiento. Esto no necesariamente pues, puede alcanzarse con todo el alcance que quisiéramos, porque sabemos que hay muchas empresas que viven en una vulnerabilidad mayor, especialmente aquellas empresas más pequeñas, cuyas dinámicas prácticamente son del día a día, y su flujo es lo que les permite, su flujo diario es lo que les permite sostenerse, y claramente con los cierres y el confinamiento pues se hace mucho más difícil. No obstante, las medidas tanto de suspensión como reducción de jornadas, incluso la medida de permutas, ha ayudado a muchas empresas a que puedan ir soportando. Sabemos que no todas tienen la misma capacidad de hacerlo, y también por eso se han sumado muchas otras medidas que tienen que ver con el ámbito económico, donde se procura aliviar la carga que tienen las empresas en su flujo diario, en su flujo, digamos, de la empresa como tal. Entonces, las medidas se han tomado desde medidas de política económica, desde medidas específicas que se ha promovido con el sector financiero, también las medidas como, por ejemplo, las que ha tomado la Caja, o la que ha tomado la Caja puntualmente en el tema de base mínima contributiva, y entre otras que se han venido trabajando con las instituciones del sector productivo. Estas lo que buscan es, insisto, aliviar el peso que tienen las obligaciones en las empresas, y con eso tratar de evitar la destrucción de los puestos de trabajo. Pero también es cierto que hay que trabajar en el otro eje que es importante, que es cómo no solo avanzamos a recuperar los puestos de trabajo que entran en suspenso, sino cómo podemos generar más empleo. Aquí entra el gran desafío, por supuesto, que nos implica los procesos de formalización, ¿verdad? Esto es un tema que es todavía desafiante y muy retador en nuestro país, donde sabemos que para el sector privado hay muchos temas que son realmente muy complejos y que hacen mucho más difícil que puedan garantizar una rápida operación de negocio, especialmente si estamos hablando de negocios que terminan cerrando y necesitan reabrir. Y por supuesto también sabemos que la virtud o más bien la clave de la reactivación también pasa mucho por el proceso de apertura que podamos ir teniendo. En estos procesos de apertura entran algunas condiciones que son fundamentales. Por un lado, la aplicación de protocolos que puedan hacer las empresas. Ya hemos venido trabajando, como bien se sabe, desde el sector público, pero también en diálogo con el sector privado y con otras organizaciones, para poder generar los protocolos que permitan la continuidad de negocio. Entonces, se han generado manuales, se han generado protocolos. Ahora me permito adelantar que una de las apuestas que queremos plantear y que queremos desarrollar de una visión más tripartita es precisamente un mecanismo, una herramienta que nos permita facilitar esa continuidad de negocio aplicando los protocolos en una forma que sea automatizada y que le ayude a las empresas a garantizar su autogestión, su autoevaluación, y con eso también poder, incluso cuando se tomen medidas de cierre o medidas mucho más severas, que las empresas idealmente puedan garantizar su continuidad de negocio. Ese es el tipo de iniciativas donde tenemos que participar conjuntamente, pero volviendo al aspecto de por qué es importante las alianzas público-privadas, yo quiero mencionar algunos ejemplos muy puntuales. Por un lado, por ejemplo, y si bien esto no es la solución para el tema de la reactivación ni para la recuperación del empleo, lo cierto es que proteger ha sido una medida para aliviar la realidad de muchas personas que han sido afectadas laboralmente. Proteger se logra concretar prácticamente en 3 semanas. Ha sido un modelo que ha logrado la interoperabilidad de prácticamente 6 instituciones, sin que las personas se movieran de su casa, pudieron hacer la solicitud para poder aplicar, hacer
beneficiario de proteger. Esta herramienta, con la robustez tecnológica que tiene, se logró gracias a una alianza público-privada. Aquí tuvimos a una empresa que se acercó a la institucionalidad a decir, yo tengo capacidades, yo tengo herramientas, tengo el conocimiento y puedo ponerlo a disposición. Y gracias a esa voluntad, hoy tenemos un esfuerzo desde una alianza público-privada que permite llevar esta transferencia monetaria no condicionada a personas que realmente lo están necesitando. Otra experiencia que hemos tenido muy favorable y que además se vuelve vital en este proceso de recuperación es lo que hemos venido haciendo con Empléate y que además nos ha venido generando muy buenos resultados, cada vez mejores resultados en los últimos meses. ¿Por qué? Porque hemos logrado mucha mayor precisión trabajando con el sector privado, identificando la demanda del sector privado, identificando las brechas que se tienen en el mercado de trabajo. Con esa priorización, con esa identificación, nosotros redirigimos los recursos para poder darle las herramientas a las personas para que puedan cerrar sus brechas y puedan conectarse con una mayor efectividad a los puestos de trabajo. Esta experiencia que yo también considero que es una expresión de una alianza público-privada que hemos concretado con muchas empresas, estamos esperando maximizarla. Precisamente, parte de lo que hemos venido haciendo es gestionando la solicitud de más recursos para poder invertir no solo en este modelo de intermediación laboral que ya nos da muy buenos resultados, como les digo, sino también, por ejemplo, para poder seguir apostándole a programas como AVI, que también en mucho expresan el resultado y la gestión de otro tipo de alianza público-privada en la que hemos encontrado socios muy importantes que nos ayudan a darle herramientas a las personas para conectarse al mercado de trabajo. Entonces, para concluir, aquí es importante que en esta ruta necesitamos, para generar mayor empleabilidad, no solo trabajar más de la mano con el sector privado para poder identificar sus necesidades desde la demanda, es decir, los puestos de trabajo que tienen disponibles y los requerimientos del talento que tienen, para que nosotros a su vez con otros actores también cerremos esas brechas, acompañemos a las personas y facilitemos esa intermediación. E igualmente es muy importante que podamos avanzar juntos en esta identificación de necesidades que se tiene desde la operación de negocios. Yo sé que el sector privado viene trabajando con las instituciones más vinculadas al área productiva y eso es vital porque cómo avanzar en esa formalización, en la simplificación de trámites y por supuesto en el acercamiento de las empresas al crédito se vuelve fundamental para poder avanzar en esta reactivación que además se reforzará con este plan de aperturas que esperamos sea, que si bien sigue siendo doloroso, esperamos que pueda ir aliviando poco a poco hasta llevarnos a una situación en que con la aplicación plena de los protocolos ya podamos tener una apertura idealmente total. Muchas gracias. Janina, muchísimas gracias por explicarnos lo que han venido haciendo y lo que van a hacer en los próximos meses. Vamos a pasar ahora a la primera pregunta para el señor Álvaro Sainz, presidente de UCAEP. Don Álvaro, para una mayor competitividad y productividad se requiere una mano de obra con capacidad de absorber conocimientos y resolver problemas, con capacidades y condiciones para innovar e interactuar y que responda a las necesidades presentes y futuras de los sectores más dinámicos de la economía. ¿Cuán importantes son las alianzas público-privadas para poder contar con ese recurso humano en el país? ¿Por qué? Y podría compartirnos algunos ejemplos de cómo ha estado contribuyendo en esa dirección el sector privado. Bueno, muchas gracias, muy amable y bienvenido. Buenos días a todos. Usted parte de una premisa equivocada, creo. El empleo, la mano de obra no es el único factor que incide en la producción de un país. Es la acumulación de capital por un lado y la capacitación por el otro, y después la disponibilidad de la gente. Aquí la pregunta es, y para no desviar el tema, porque estamos en el público-privado, no en desempleo, ¿por qué existe el desempleo? ¿Verdad? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué nosotros partimos antes del COVID de un 12% y Estados Unidos partió un 3%, por ejemplo? Entonces, eso se refiere mucho a la posibilidad de que el Estado acompañe y no estorbe, de que coopere y no entrave, ¿verdad? De que el déficit fiscal sea menor para que podamos tener recursos de crédito disponibles más efectivamente. Primero, en el tema que me mencionó al principio, la acumulación de capital. Aquí es importantísimo abrir los mercados de valores para poder movilizar el ahorro y contribuir
a la estabilidad del sector financiero. Esos mercados también movilizan el ahorro privado, podrían intermediar recursos de inversionistas, promueven la innovación financiera y la calidad y eficiencia de la inversión. Entonces, esa acumulación de capital permite en que tengamos el segundo factor, que es la capacitación. La capacitación, nosotros hemos promovido 5 leyes en el Congreso, 2 de las cuales son una realidad hoy, que es la educación dual, por un lado, el teletrabajo por otro lado, y en el otro lado, que son proyectos de ley todavía, la ley de jornadas acumulativas o jornadas excepcionales, importantísima para la productividad del país y para flexibilizar el mercado más grande que hay en Costa Rica, que es el mercado laboral, en todos los países, creo. Y la cuarta ley es la ley de empleo público, para hacer un Estado eficiente que acompañe y ayude, permitir la colaboración interinstitucional en el país, que es muy complicado, y el traslado de personas, sobre todo. Y en el centro de eso, ¿verdad?, está la ley del INA, ¿verdad?, para poder reentrenar gente. Este es el segundo factor. El tercer factor, la alianza público-privada, es el marco normativo, ¿verdad? El marco normativo, usted tiene la ley de concesión de obra pública, la ley general de administración pública, que permite contratos de gestión interesadas, los convenios de cooperación, como el que estableció la Caja para los EBAIS, y en fin, en concesión de obra pública ya tenemos, sobre su pregunta, cosas como la TCM en Limón, va trabajando, la Ruta 27 Caldera, la terminal granelera de Puerto Caldera, el aeropuerto internacional Juan Santa María, que se estuvo interesada, en fin, y hay otras que se pueden ejecutar por APP también. ¿Qué notamos? Lo importante es que estas alianzas público-privadas no sean satanizadas, ¿verdad? Y hay mucha satanización, y se estigmatiza políticamente o ideológicamente, ¿verdad? Porque al final lo que queremos es que se busque eficiencia en el país, eficiencia en el uso de los recursos, ¿verdad? Que no deberíamos buscarla solamente porque estamos en una crisis complicada ahora, de desempleo. También un número que usted dio, 20.5%, no es correcto, mayo, ¿verdad? Ese es el promedio móvil de marzo, abril y mayo. A mayo es mucho más que 20.5%. Estamos hablando de 24% por lo menos, estimamos nosotros. Y en ese contexto, más de 1 millón de personas, más de 50% de la población económicamente activa en la informalidad, o sea, 1 millón de personas, estamos en una situación muy complicada sobre cada vez menos personas y empresas y micros, recae el peso del sostenimiento del Estado y de la seguridad social del país. Alianzas público-privadas no tienen que ser diferentes tomando esos 3 factores que le mencioné antes: la formación de capital, la capacitación de las personas y el marco normativo, ¿verdad?, legal. No debería ser diferente a cualquier tipo de encadenamiento productivo. Por ejemplo, el encadenamiento productivo que tienen las micros y pequeñas empresas de este país, que por cierto, para que entendamos que la empresa privada, el 70% de las empresas de Costa Rica tienen menos de 5 empleados, o sea, son micros, ¿verdad? Entonces, ese encadenamiento se nota, por ejemplo, que esas empresas le vendieron el año pasado $2.300 millones a las empresas grandes de zona franca, exportación. Es un encadenamiento productivo privado-privado, no es público-privado. Otro ejemplo, bueno, la cantidad de productores de hortalizas de Cartago y de Salcero, que le venden a los 10.000 restaurantes que había en Costa Rica antes de la pandemia para atender turistas, ¿verdad? Entonces, eso es un encadenamiento productivo valiosísimo también, a través de algunas acopios, a través de mercados de mayoreo, pero eso es. Entonces, son encadenamientos privado-privado. Entonces, los público-privados también requieren de buscar la eficiencia, ¿verdad? Porque en la eficiencia está la posibilidad de bajar el desempleo. Lo que es importante es que entendamos que las alianzas público-privadas son medios de cooperación, son medios de cómo el Estado costarricense busca la eficiencia en el uso de nuestros mismos recursos, ¿verdad? Porque son los recursos que pagamos en impuestos o en impuestos directos e indirectos o en cargas sociales, y después los invierten. Bueno, estas alianzas público-privadas son una forma eficiente de gastar nuestro dinero, de los ciudadanos de este país, ¿verdad? Entonces, eso es una responsabilidad inmensa.
y si ahí podemos ahorrar dinero, todos buscando eficiencias, pues es muy importante, ¿verdad? Entonces, creo que hay que fomentarlas más, no satanizarlas, y no pensar que solamente son concesiones de Europa grandes, pueden ser pequeñas, ¿verdad? Y muy pequeñas, para que, y móviles también, que empiecen y se acaben rápido, convenios de cooperación, pero usarlas en una forma frecuente. Ahora se está modificando la ley de general de contratación administrativa, lo cual va a permitir crear la figura de los convenios de cooperación también, ¿verdad? De la gestión administrada, interesada, perdón. Y eso esperamos que permita ampliar más esto. Ahí, por ejemplo, se va a permitir que se contrate no solamente obra pública, sino personas, y eso va a dinamizar mucho al INA, ¿verdad? El INA para nosotros es una institución sumamente importante que puede reentrenar gente rápidamente. Y en un mercado laboral como el que está paralizado, ¿verdad? En seria crisis, pues es muy importante esa capacidad. Entonces, ese es un poquito el marco. Nosotros vemos que es un factor de eficiencia del mercado, de eficiencia de los recursos de nosotros, y necesario utilizarlo, ¿verdad? Porque hasta todo el momento, todo lo que se ha hecho el Estado costarricense ahora, que ya partió de una situación precaria macroeconómica, ¿verdad? A partir de enero, febrero, de hace varios años, causada por el déficit fiscal de muchos años, todo lo que están haciendo el Estado desvía deuda, ¿verdad? Que vamos a tener que pagarle a nosotros, los empresarios o los empleados del sector privado, en su gran mayoría, porque representamos el 87% de la población económicamente activa, los que trabajamos en la empresa privada, el 87%, digo, es muy importante. Entonces, estas alianzas son esenciales, no hay que satanizarlas, hay que verlas como las alianzas privado-privado que se dan todo el tiempo, las cooperaciones con todo el tiempo, y buscar marcos normativos, por supuesto, para evitar para garantizar la transparencia en la contratación, ¿verdad? En general. Bueno, ahí termino porque el tiempo eran 8 minutos. Muchas gracias. Sí, don Álvaro, muchísimas gracias y tiene toda la razón usted en términos de que las alianzas no son solo público-privadas, pueden haber alianzas privadas-privadas, lo que mencionó, los factores que mencionó, importantísimos para que los retomemos más adelante en el webinar en términos de todas aquellas cosas que hacen una diferencia en términos de poder, ¿cómo se llama? Dinamizar la demanda laboral y generar condiciones para un mayor empleo. Vamos a pasar ahora a la primera pregunta que le vamos a hacer a Keynor Ruiz. Y Keynor, quisiera preguntarle, ¿cómo definiría usted las alianzas público-privadas para el empleo y la empleabilidad? Y de la experiencia que usted ha llevado a cabo durante muchos años de investigación para organismos internacionales como OIT, como la OEA, ¿cuál es la lógica bajo la cual operan estas alianzas público-privadas? Y si nos podría compartir algunos ejemplos para ir ya como visualizando más cómo se dan estas alianzas y el impacto que han tenido en otros países. Por favor. Muchísimas gracias, don Jorge. Un saludo para doña Yanina y don Álvaro. También un saludo especial para las personas que nos están siguiendo en este webinar. Sin lugar a dudas, antes de entrar un poco al tema de las alianzas propiamente dicho, para mí sería muy valioso poder entender algunos elementos importantes alrededor del mercado laboral. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es lo que tiene que ver con la heterogeneidad del mercado laboral. Esa heterogeneidad está estrechamente relacionada con el hecho de que los sectores productivos son muy heterogéneos. Una diferenciación que puede hacerse en múltiples niveles. Uno de ellos puede ser perfectamente el hecho de que en nuestra economía coexisten una gran cantidad de sectores altamente tecnológicos con otros sectores que en su proceso productivo utilizan procesos de muy baja tecnología. También nos encontramos en el intermedio una gran cantidad de grises, una gran cantidad de mezclas tecnológicas que hacen que las demandas de trabajo en buena medida se diferencien, en las demandas en términos de capacidades de la fuerza productiva se diferencien unas de otras. Para mí, esta diferenciación es importante hacerla porque nosotros no podemos tener como punto de partida
que vamos a encontrar la solución mágica a los problemas de empleo y que vamos a decir, con esto ya se va a solucionar los problemas de empleo. Esta es la política para solucionar los problemas de empleo. Nosotros hemos visto a lo largo de los últimos años, tal y como lo han mencionado anteriormente, una desaceleración en la creación de puestos de trabajo. Esto se ha expresado de alguna manera en la tasa de desempleo abierto, pero también se ha expresado de otras formas. Una es el incremento, por ejemplo, de las tasas de subempleo y también el incremento de la participación en sectores que tienen muy bajas barreras de entrada, ¿verdad? Como lo es el comercio y los servicios. Por eso es que a la luz de estos incrementos en las tasas de desempleo, nos encontramos incrementos en la tasa de empleo en sectores informales, ¿verdad? La gente en un país donde no existe un seguro de desempleo, la gente tiene que ver cómo se agencia para poder generar ingresos. Y eso muchas veces implica ocuparse en algunos sectores de alta vulnerabilidad ocupacional. A mí me parece que no podemos descartar el hecho de que en enero y febrero ya empezaba a verse algún incremento en la dinámica económica y estábamos muy esperanzados de que esto iba a cambiar un poco, pero la dinámica, la pandemia vino a poner de cabeza algunos sectores. Y digo algunos sectores porque otros, en el marco del proceso productivo, han tenido beneficios importantes. El entretenimiento, por ejemplo, el trabajo de la casa, las actividades para realizar en casa, el consumo del hogar, etcétera, han sido sectores que se han venido viendo favorecidos en el marco de este proceso. También la complejidad del mercado de trabajo no puede hacernos creer que si mañana nos dicen la pandemia terminó, ya pasado mañana vamos a tener el 12% de desempleo como estaba, digamos, antes de empezar la pandemia. Sin lugar a dudas, vamos a tener que empezar a empujar por una mayor dinámica económica y esto, digamos, debe verse como un proceso en etapas donde aprovechar la crisis nos debería permitir repensar lo que teníamos o cómo estábamos caminando en este proceso de crecimiento y desarrollo y qué deberíamos hacer para poder dirigirnos hacia donde queremos ir ahora. Por supuesto que la situación actual se ha exacerbado en términos del número de personas que están teniendo problemas de pobreza y se requieren medidas de muy corto plazo para poder atender las necesidades, sobre todo para evitar que se caiga el consumo y que estas familias puedan tener, digamos, la satisfacción de las necesidades básicas. Pero también tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿y después qué? ¿Qué es lo que sigue? Una gran cantidad de sectores de empresas han cerrado, una parte importante están esperando alguna reactivación, pero definitivamente el resultado final después de la pandemia no va a ser la situación antes de la pandemia. Es una situación que va a requerir un proceso de reactivación paulatino y sobre todo estratégico. Sin lugar a dudas, en el marco de esto, y ya un poco más referido al tema de las alianzas público-privadas, es absolutamente necesario aprovechar este momento para ir creando capacidades y competencias para el empleo y la empleabilidad. En este sentido, las alianzas como las que se han venido haciendo con la participación de algunas empresas, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante el esfuerzo para poder unirse con Coursera, que se han realizado en el marco de la creación de capacidades y competencias en áreas específicas. También la posibilidad de que llegue a las poblaciones en diferentes partes del país es importantísimo, pero también hay otras intenciones que uno podría, digamos, pensar que se pueden ir materializando. El ataque de la problemática en zonas determinadas, a mí me parece que es clave. El problema no está afectando a todo el mundo por igual, ni a todos los sectores por igual. Además, yo pienso que es importante tener en cuenta de que los espacios de formación dual pueden abrir una oportunidad, una ventana de oportunidad para ir pensando en la creación de capacidades y competencias. En general, las alianzas entre actores público-privados potencian en el corto y en mediano plazo la empleabilidad de las personas. ¿Y por qué es que tanto don Álvaro lo menciona, doña Janina también, y en este caso
es importante pensar en el tema de las capacidades y las competencias de las personas. Es que nosotros no podemos encontrar en nuestras realidades ninguna economía en la cual el esfuerzo por crear capacidades y competencias en las personas se haya reflejado en un decrecimiento económico, sino más bien lo que nosotros estamos viendo es que entre más se potencie estas capacidades, estas posibilidades de encontrar empleo, nosotros lo que nos encontramos es una transformación en la estructura productiva y la posibilidad de que la gente tenga más mecanismos para poder generar sus ingresos, los ingresos determinados. Yo pienso que es importante que nosotros entendamos un poco que las alianzas público-privadas es la interacción entre entidades públicas y privadas para la generación de valor que beneficie a los diferentes actores que están ahí. Por supuesto, hay una generación de valor público que es muy importante, hay una generación de valor para los sectores privados y hay una generación de valor que es clave para los sectores más sociales de la economía. También lo que nosotros tenemos que tener claro es que este tipo de interacción entre entidades públicas y privadas debe estar dirigido a responder las prioridades de las estrategias de desarrollo de un determinado país, donde cada uno de los actores asuma la corresponsabilidad que le toca en los procesos. En este sentido, a mí me parece que es clave, digamos, el hecho de que hay una maximización económica y operativa de los recursos disponibles a partir de la participación de los actores públicos y privados. Hay definitivamente economías de escala, hay una diferenciación en el alcance que se puede tener con cada uno de las alianzas y, por supuesto, tal y como lo mencionó don Álvaro, es una fuente adicional de recursos financieros, técnicos y conocimientos para poder hacer un aporte real a la problemática específica que nos aboca hoy, que es el tema del empleo y la empleabilidad en nuestro país. Keynor, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahorita al segundo bloque. Vamos a seguir con la señora Ministra del Trabajo. Janina, conscientes de la situación económica que enfrentamos y que, como usted bien lo mencionó, programas como Proteger son importantísimos en la coyuntura en la que estamos, pero no son la solución para problemas estructurales de empleo. ¿Cómo podría el sector privado y otros sectores no gubernamentales apoyar los esfuerzos del gobierno para mejorar la empleabilidad de las personas desocupadas? ¿Cómo podría, a su vez, el Ministerio de Trabajo facilitar una mayor interacción con sectores no gubernamentales? Por favor, tienes 5 minutos. Muchas gracias. 5 minutos, qué difícil. Bueno, primero quisiera plantear que claramente hay una diferencia entre las alianzas público-privadas en el sentido, digamos, más tradicional que lo conocemos y también las alianzas públicas para el desarrollo, que yo creo que hay que apostar a las dos. Por ejemplo, a las APP más tradicionales, la inversión que está haciendo el gobierno y el Estado en términos de infraestructura pública, infraestructura vial y demás, es muy importante porque nos permite a su vez no solo potenciar que algunos sectores de la economía puedan mantener su actividad económica, sino que también nos permite generar empleo. Y desde la dimensión de las APPDs o de las alianzas públicas para el desarrollo, pues también hay una gran cantidad de oportunidades que podemos maximizar. Yo creo que hay una que es la primera, que es esta facilitación que podemos tener con el sector privado, por ejemplo, para conectar la oferta con la demanda. Esto es una brecha enorme que tenemos. Yo siempre insisto en que hay al menos 2 brechas fundamentales. Una, esa entre lo que el mercado de trabajo busca y lo que las personas que buscan empleo ofrecen. Ahí tenemos una brecha realmente importante y por eso la formación se vuelve vital. Ahora Keynor lo planteaba de una forma realmente exquisita, por decirlo de una manera, porque dimensionar las diferencias que tenemos en nuestro parque productivo y cómo esas diferencias a su vez se traducen en demandas distintas, pues es realmente fundamental para poder comprender el problema. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque por un lado tenemos una gran demanda insatisfecha de algunas empresas
de la economía, del sector productivo, especialmente vinculados a mercados internacionales, que siguen demandando fuerza de trabajo, que siguen poniendo a disposición puestos, y tenemos esa desconexión con un mercado de trabajo que, si bien tenemos muchas personas buscando oportunidades, no necesariamente cumplen todos los requerimientos que esas empresas tienen. Entonces hay una gran oportunidad de fortalecer las alianzas, por un lado, para que nosotros tengamos una mejor capacidad de prospección, mayor claridad de qué está demandando puntualmente esa parte de la economía, y que podamos, con la disposición de las personas, acompañarles a cerrar esas brechas. Recordemos que los recursos son limitados, y más en las circunstancias fiscales que tenemos. Entonces nosotros seguimos haciendo inversión, seguimos buscando recursos para poder acompañar en el cierre de brechas, pero además con programas muy hechos a la medida. Y aquí también entra otra parte del sector privado que nos ayuda muchísimo: los centros de formación o fundaciones o actores que pueden facilitar esos acompañamientos de cierre de brechas, para que las personas en periodos de tiempo muy cortos tengan las herramientas que se requieren para conectarse al mercado de trabajo. Esa es una de las grandes oportunidades. Por eso incluso hicimos el lanzamiento de Coursera, como lo mencionaba Keynor. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda en tiempos muy cortos, dar herramientas, y además sabemos que las empresas están requiriendo. Esto, por ejemplo, mucho vinculado al área de las ciencias de la salud, a la tecnología, actividades, digamos, que requieren mucho más, digamos, competencias técnicas. Pero en contraste tenemos otra demanda insatisfecha, que es también el sector agroproductivo, que aunque se trata de descalificar el llamado que hacemos a estos puestos de trabajo, lo cierto es que hay demanda insatisfecha, lo cierto es que hay cerca de 77,000 puestos de trabajo ahí, que también tienen una repercusión si no se logran atender esa demanda de estas actividades productivas. Y es básicamente que en las circunstancias actuales puede implicar que no tengamos la capacidad de sostener la producción, de poder recolectar toda la cosecha, y esto vaya a tener implicación tanto para el consumo interno como para las exportaciones. En el medio también hay una gran parte de la población que tiene competencias técnicas muy altas, pero que tal vez puede tener una brecha, por ejemplo, en términos de un segundo idioma, que es parte de lo que las compañías en distintos sectores de la economía también están requiriendo, y eso nos vuelve a llevar al punto del cierre de brechas y el acompañamiento. Otro aspecto importante, para no prolongarme muchísimo, es la facilitación que las ONGs o el sector académico, el mismo sector privado, puedan hacer en términos de transferencia de conocimiento, especialmente a las empresas que tienen menor productividad, fundamentalmente a las más pequeñas, por ejemplo, para incorporar innovación y básicamente investigación y desarrollo, que también nos profundiza las brechas para poder no solo mejorar la productividad, sino conectarse a los mercados y garantizar no solo que ese encadenamiento le ayuda a mantener, a alcanzar crecimiento, sino también sostenibilidad de negocio. Y otro aspecto importante es todo lo que podamos hacer en términos de formalización. Recordemos que ese casi 1,000,000 de personas informales que nos advertía don Álvaro tiene distintas expresiones. Una es que hay una parte que es empleo precario, efectivamente, personas que viven del día a día y que viven actividades realmente muy informales, sin garantías de absolutamente nada. Tenemos personas que están vinculadas a nuevos modelos de negocio. Aquí tenemos un desafío enorme donde podemos trabajar con el sector privado y la academia. Tenemos que formalizar a muchas personas que están vinculadas a plataformas o que están vinculadas a la economía naranja o a la tecnología como tal, y viven al margen de la institucionalidad. Y después recordar que hay una informalidad asociada a la dimensión de las empresas. Por un lado, microempresas que están informales porque no logran superar las barreras que a veces implica la institucionalidad, y por otro lado, informalidad que está dentro de empresas formales. Aquí podemos hacer mucho. Estamos próximos a plantear algunas iniciativas que en los órganos que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo se someterán a conocimiento. Por un lado, un proyecto, como les decía, para continuidad de operación de negocios desde la perspectiva de salud ocupacional. Por otro lado, un planteamiento en materia de formalidad que escale lo que hemos venido haciendo en la mesa de transición a la economía formal, y que esperamos poder presentar una propuesta de base para discusión, que creo que será bastante importante para estas necesidades que tenemos identificadas. Y también prontamente esperamos que llegue a la Asamblea Legislativa una propuesta que queremos hacer, que hemos venido trabajando con el BID, para poder acompañar un poco más a personas que todavía están en
proteger, porque proteger es un alivio, pero también para acompañar con una lógica más de subsidios salariales, especialmente en un sector que sabemos que su recuperación es mucho más difícil en este momento, como es el sector turístico, y así otras iniciativas que iremos dando a conocer prontamente y que de aquí a septiembre espero que puedan concretarse algunos mecanismos para una mejor eficiencia en la intermediación laboral, que creo que a su vez nos ayudará a mover un poco la aguja en estas circunstancias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que y perdón por limitarnos tanto con el tiempo, porque la verdad está súper interesante y además nos va dando la oportunidad de conocer espacios que se van dando en donde nosotros podríamos colaborar muchísimo con las acciones que se están llevando a cabo y se van a llevar a cabo. Don Álvaro, quisiera hacerle ahora una segunda pregunta que en realidad es seguimiento de lo que usted ya empezó a hablar, que me parece súper importante, y es si las alianzas público-privadas o privadas-privadas, si usted lo quiere ampliar, pueden ser instrumentales para la generación de empleo, pensando mucho también en el tema de los clústeres. ¿Por qué pueden ser instrumentales? ¿Y cuáles son los sectores que desde la perspectiva suya cree que deberíamos priorizar para efectos de generar mayor empleo? Por favor, 5 minutos. Gracias. Bueno, en realidad las alianzas privadas se dan naturalmente. De eso vivimos y trabajamos todos los días en el sector privado. O sea, el crédito informal, el crédito, el intercambio comercial voluntario, eso es una alianza privada-privada. Pero usted, el tema que usted plantea aquí es el público-privado. Eso usa los recursos públicos para mejorar la eficiencia o fondearlo también, ¿verdad? Porque hay dos tipos de cosas. Una es las alianzas público-privadas se buscan para fondear proyectos de gran envergadura donde requieren inversiones externas como el APM Limón, por ejemplo, muelle, donde se concedió la concesión se concedió la utilización de la terminal durante 25 años a una empresa que diseñó, construyó y está operando. Entonces, eso es la forma eficiente de hacer las cosas, porque el que opera va a saber cómo construye y cómo diseña. La otra es cuando buscamos eficiencias, como en el caso de los EBAIS con las cooperativas en la Caja de Seguro Social, que aquí, desgraciadamente, para ver un fracaso de eso, ¿verdad? Y cómo el Estado a veces bloquea ese tipo de éxitos de una forma terrible, es que los EBAIS que se le quitaron a la Universidad UNIBE, que se estaban administrando, porque se llevaron 2 estudios a la Junta Directiva de la Caja, donde tenemos nosotros representantes malos, defectuosos, y hubo un sesgo importante, un engaño realmente a los directores nuestros para que votaran que los EBAIS, la ley dice que en igualdad de condiciones la Caja debe absorberlos. Entonces dijeron estudios económicos que había igualdad de condiciones, de costos, que la concesión o la cooperación que se había establecido, alianza público-privada con UNIBE, que puede haber sido la cooperativa de Tibás o de Pavas o de Coronado, que hoy funcionan, iba a costar igual con la Caja. Bueno, resulta que se le quitó la concesión, la Caja la absorbió, es un 30-40% más el costo hoy, dejó más, y el servicio cayó. Entonces, también tenemos, por eso hablé yo del fantasma ideológico. Vean, yo creo que hay que tener claro, en el sector, por eso hablé de la incorporación de factores en la alianza público-privada, que es el financiamiento o el mercado de capitales, la capacitación, que ya el ministro habló en detalle, y sería muy largo extenderse aquí, que por supuesto, por eso planteé la ley del INA, ¿verdad? Urge reenfocar el INA y después el marco jurídico. En nosotros, en el sector privado, lo que vemos para invertir cualquier persona es primero estabilidad, después macroeconómica o jurídica, después la inversión, esa inversión reactiva la economía y después se crea empleo, ¿verdad? Entonces el empleo es la consecuencia de todo eso antes. El empleo no es como se da en el vacío, ¿verdad? Como que generemos empleo en el aire, ¿verdad? O endeudémonos para generar empleo. No, no. Primero se crea confianza, después se crea la inversión, después se crea la reactivación económica y después se crea el empleo, ¿verdad? En el Estado se piensa al revés. Primero se crea el empleo, después se ve para qué se necesita y después se buscan los fondos, ¿verdad? Pero es diferente. Entonces la forma de pensar es inversa. Por eso es que a veces cuesta mucho establecer esos patrones de alianzas público-privados. Aquí lo que es importante es potenciar el empleo, potenciar
potenciar el uso eficiente de los recursos para que ellos generen empleo, ¿verdad? Y esas alianzas público-privadas pueden ser fundamentales, ¿verdad? Deben ser fundamentales para que todos los recursos que están entrando al país ahora, por lo menos en esta etapa como le decimos nosotros en el sector privado, estamos en una etapa de supervivencia de muchas empresas, después se va a pasar una etapa de resucitación o reorganización, y la tercera etapa va a ser de reactivación económica. Y la reactivación va a venir más rápido de lo que pensamos, ya sea por intervenciones farmacológicas, por control de la pandemia, por testeo, ¿verdad? Hay un test que está desarrollándose en saliva que dura 10 minutos. En ese momento, que usted puede hacer eso, usted, en una forma muy barata, un test de saliva del virus, en ese momento desaparece la necesidad de la vacuna, ¿verdad? Pues se acabó la pandemia, y se controla muy fácil. Pero esperemos que llegue a eso. Entonces, esa intervención va a llegar 6 meses, 8 meses, pero no es para toda la vida de la pandemia. Entonces, tenemos que reformar el Estado, ayudar a aprovechar. Y una de las formas es, para fomentar las alianzas público-privadas, es modernizar el marco jurídico, como lo mencioné antes, que ya se está trabajando, mejorar la capacitación de las personas, como lo mencioné en el INA también, ¿verdad? Y mejorar que el Estado mismo promueva que no se haya esos fantasmas ideológicos que ven a las concesiones de público-privadas, o las concesiones o las alianzas público-privadas como algo malo o algo sospechoso, sino como algo deseable. Pero tiene que cumplir dos cosas: ser transparente y establecerse en competencia. El hecho de que se haga una alianza público-privada no quiere decir que no sea transparente ni que no sea en términos de competencia, ¿verdad? Una alianza no quiere decir que yo lo contrato a usted a dedo o a ciegas. No, tiene que ser muy eficiente, tiene que haber una licitación, un marco de transparencia importante, y tiene que hacerse en rendición de cuentas también, ¿verdad? Esos son tres factores importantes. Y con esto termino. La rendición, la transparencia del proceso, la competencia que tiene que haber para acceder a esa alianza público-privada, que no es como amistad, es una alianza, pero no implica que no haya competencia. Y después la supervisión de que se cumplan los parámetros bajo los cuales se concibió esa alianza público-privada. Gracias. Sí, muchísimas gracias, don Álvaro. Yo creo que usted ha dado aquí elementos que son fundamentales para efectos de esta interacción público-privada, la transparencia, la rendición de cuentas, lo que usted llama la competencia que se dé, es fundamental. Hay un factor que en todas las etapas de una alianza público-privada tiene que darse, y es confianza. La confianza entre las partes, la confianza también con los beneficiarios que tal vez indirectamente participan en la alianza público-privada, y los elementos que usted ha mencionado me parece que son definitivamente críticos en un sentido positivo, y una obligación de que se den. Y quiero más bien, muchas gracias, don Álvaro, porque me voy a agarrar de esto para hacerle la segunda pregunta a Keynor. Keynor, de nuevo, apelo a la experiencia de las investigaciones que usted ha llevado a cabo y el conocimiento que ha ido adquiriendo. ¿Cuáles son los factores de éxito de las alianzas público-privadas para el empleo y la empleabilidad? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas que usted quisiera compartir con nosotros para reforzar esos factores de éxito? Y perdón, de nuevo 5 minutos es poco tiempo. Adelante. Sí, es demasiado poco, pero vamos a hacer un esfuerzo centrándonos tal vez en algunas de ellas que son prioritarias. Sin lugar a dudas, a partir de los trabajos que hemos hecho en el marco de una alianza de trabajo entre el CIMPE de la Universidad Nacional y Aliarse, hemos logrado tener la oportunidad de analizar una gran cantidad de casos en Costa Rica, en América Latina, y extraer algunas experiencias que son importantes. Yo creo que tanto don Álvaro como Jorge han dado en el clavo en uno de los elementos claves alrededor de las alianzas, y es la creación de confianza entre los miembros, entre los actores de la alianza. Sin lugar a dudas, incluso en un momento nos dimos a la tarea de escribir un poco sobre lo que significa el poder de la confianza para poder llevar adelante procesos. Pero déjenme establecer algunos elementos, algunos factores de éxito en algunas alianzas, y mencionar tal vez algo que se quedó en la pregunta anterior, que son algunos ejemplos. Yo pienso que uno de los aspectos más importantes en la etapa de formación de la alianza en el principio es el reconocimiento de los posibles actores que pueden conformar una alianza.
Es clave identificar y no creer solamente que, los que levantan la mano son los que tienen que participar. Hay que reconocerlos y hay que poder intercambiar con ellos, reunirse con ellos, hacer talleres, de forma que se puedan formular objetivos conjuntos y designar roles para cada uno de ellos. Eso es clave en el marco de una alianza para que funcione. No se trata de invitar y seleccionar la mayor cantidad de actores, sino más bien ir ponderando las necesidades para la consecución de un objetivo común. Eso es un tema clave. Tener claro para qué se está estableciendo la alianza y que los actores sepan en buena medida cuál es el rol que tienen que jugar dentro de esa alianza. Hay experiencias donde los actores ya se conocían previamente o habían trabajado juntos y eso en muchos casos en América Latina ha fortalecido de buena manera la alianza. Hay que trabajar en el perfil de los beneficiarios. Ya no es que nosotros ya, porque nos pusimos de acuerdo y sabemos cuál es el objetivo, lo vamos a tirar a la calle y vamos a ver qué es lo que llega. Tenemos que tener claridad cuáles son los grupos a los cuales esto va dirigido. Por eso es que yo hablaba de la diferenciación en el mercado, porque no significa que vamos a hacer una alianza para que funcione para todos, sino que efectivamente podemos ir trabajando con alianzas para poder atender algunos problemas específicos. Hay que sentar a los diferentes actores. No se puede suponer que un actor será informado de lo que le toca, ¿verdad? A veces en algunos ejercicios en América Latina, un actor no se llama a la mesa de conversación y después le dicen, bueno, a usted le toca eso. Y uno dice, pero hey, ¿cómo a mí me toca eso? Eso nunca me lo dijeron. ¿En el marco de qué? ¿Cómo es posible que me hayan dicho hasta ahora? Pero hay que reconocer el hecho de que cada uno va a aportar en la medida que le corresponde y efectivamente se debe visibilizar a todos los actores y debe evitarse al máximo que haya algunos actores que quieren atribuirse, digamos, resultados que no le competen. En el proceso de gestión, tiene que estar claro, en el proceso mismo de ejecución de la alianza, la claridad debe estar muy centrada en los compromisos asumidos por los miembros de la alianza. Las actividades deben hacerse, no puede ser que un actor llegue y dice, es que yo no lo hice porque se me había olvidado, es que yo no lo hice porque no lo tenía claro. No. Tienen que estar claro lo que le toca a cada uno, porque la alianza tiene que funcionar como un relojito. No puede ser que el trabajo se recargue en unos solamente porque otros no lo hacen, porque esos actores no son tan deseables dentro de la alianza. El otro tema tiene que ver con la comunicación tanto interna como externa, es clave. Y dos aspectos más antes de que se me venza el tiempo. Uno de ellos es la sostenibilidad. No puede dejarse a que el proceso ya se haya echado a andar para saber si vamos a tener los recursos necesarios para poder cumplir con los objetivos que nos propusimos. Es necesario saber, por lo menos hacer un ejercicio de actividades, acciones, costos estimados y distribución de ellos entre los miembros de la alianza. Y dos aspectos que son claves, digamos, al final. Uno de ellos que tiene que ser la evaluación y la posibilidad de cambio en eso. Los modelos son muy variados. Solamente déjenme usar los últimos segundos para poder presentarles un poco. Para tres casos, República Dominicana, Panamá y México. En el caso de República Dominicana, los actores que tomaron o que han tomado mucho mayor preponderancia en la ejecución son actores privados en el tema de la creación de capacidades y competencias para el empleo. En el caso de Panamá, han sido muchísimo más actores públicos. En el caso de México, lo que nosotros tenemos es que los actores privados han puesto gran parte de los recursos con una interacción importante de los actores públicos y la competencia de actores privados en la creación de capacidades para la población. Entonces, los ejemplos son muy variados. Algunas de las cosas que hemos mencionado están estrechamente relacionadas con esos factores de éxito, aspectos que parecieran muy simples, pero que en el marco de la alianza tienen que estar completamente claros para saber en buena medida qué es lo que se quiere hacer en el marco de esa alianza, cuáles son los actores que van a participar y qué le corresponde en buena medida a cada uno de esos actores. Keynor, muchísimas gracias, muy clara la exposición. Entramos ahorita al último bloque. Les recuerdo que quien quiera hacer preguntas a los expositores puede
enviárnoslas por chat. Janina, ¿cuáles son, desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo y del gobierno, los principales desafíos que enfrentan para lograr un mayor impacto tanto en la generación de empleo y mejorar la empleabilidad? ¿Y cómo piensan enfrentarlos? De nuevo, 5 minutos. Adelante. Muchas gracias. Creo que estos desafíos tienen igual varios niveles en los que podíamos hacer una identificación muy clara de requerimientos. Como lo decía don Álvaro, el empleo no nace por sí mismo, el empleo nace precisamente de una sana actividad económica. Por eso es que la preocupación con respecto a los efectos que esta pandemia tiene en la actividad productiva, pues claramente se maximizan cuando ponemos en contraste la situación de la que veníamos. Y entonces sí, primeramente necesitamos enfrentar el desafío que pasa por la posibilidad de, por un lado, garantizar paulatinamente la apertura de la actividad productiva y de los negocios, y por otro lado, una adecuada aplicación efectiva de los protocolos para que no tengamos que esperar a que pase la pandemia para tener reactivación económica. Yo creo que esto es fundamental, ponerlo en esa dimensión. Necesitamos reactivación económica con pandemia, y entonces ya no podemos visualizar solamente que hay que esperar a que se tenga la cura para poder reactivar, sino que tenemos que ir haciendo esa reactivación durante la emergencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace en un trabajo conjunto donde tenemos que tener, por supuesto, el compromiso y la determinación de todos los sectores de la economía para poder aplicar estos protocolos. Sé que eso existe y esto va a irse implementando con mayor celeridad, precisamente para el pleno cumplimiento y facilitar esa operación continua, y nosotros también pues claramente poner a disposición, que es parte de lo que estamos visualizando con este proyecto desde la perspectiva de salud ocupacional, que podríamos generar herramientas para que sea más eficaz la determinación del cumplimiento que se pueda dar desde las actividades productivas, y con eso por supuesto facilitar esa continuidad en negocio. Otro de los desafíos claramente tiene que ver con la formalización. Precisamente si ya teníamos dificultades para avanzar en la formalización de la economía, ahora se hace un imperativo mucho mayor el que podamos transitar hacia una economía más formal, entendiendo que muchas personas de las que pierden su empleo efectivamente pasan a actividades informales, y necesitamos recuperar ese empleo, y necesitamos además que los que están en la informalidad, porque del todo no consiguen empleo, puedan tener un acercamiento para que ese empleo que es informal pueda transformarse en empleo formal, y eso es posible. Así que ahí también tenemos que trabajar con muchos actores para poder concretar esto, y pasa desde la agenda de simplificación de trámites hasta, por supuesto, la agenda de el acceso al financiamiento, y esto también por el acompañamiento que puedan tener las empresas y las personas para formalizarse. Y el otro gran desafío tiene que ver incluso con los recursos, porque mucho de lo que necesitamos hacer en este momento para acompañar no solo a las empresas, sino también a las personas que se han visto afectadas laboralmente, pasa por un tema de recursos. Como ustedes saben, la situación fiscal, por supuesto, nos lleva a situaciones donde cada vez hay menos disponibilidad para poder hacer cierto tipo de inversiones. Por eso nosotros hemos venido haciendo un acercamiento que ya, por dicha, pues ha avanzado de forma muy positiva para, por ejemplo, poder disponer de recursos para acompañar en todo lo relativo al cierre de brechas de las personas que por distintos medios a través del ministerio pues han hecho requerimientos de acompañamiento. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podamos hacer con PRONAVI y Empleate puntualmente con AVI es fundamental, y para eso se requieren recursos, porque sabemos que es una buena inversión. Cada vez nuestras tasas de inserción laboral son más favorables con el modelo que estamos aplicando, y para eso, para poder expandir eso, pues necesitamos recursos, aunque también, como lo decía don Álvaro, me parece fundamental, y en esto pues hacer el recordatorio de que la reforma al INE se vuelve trascendental, porque lo que necesitamos es, con el músculo del INE, con los recursos que tiene el INE, poder hacer contrataciones cada vez más intensivas que nos permitan acercar a las personas a los puestos de trabajo, de tal manera que la formación que se pueda dar sea la formación pertinente y atinente para las demandas del mercado de trabajo. Es decir,
que podamos contratar a las personas que se requieren para formar a las personas según la demanda de las empresas y no solamente en aquellos programas históricos que de repente hoy no tienen tanta cabida en el mercado de trabajo. Entonces esto se vuelve también un desafío enorme porque requerimos claramente una rápida aprobación, una rápida implementación para poder acercar estas facilitaciones a las personas, no solamente pensándolo en las personas que requieren formación para el empleo, sino también en las pymes, que como ya sabemos hay un componente de INA-SBD que es realmente muy importante y donde necesitamos flexibilizar también los modelos de contratación de tal manera que sea más fácil ofrecerle a las empresas el acompañamiento o la capacitación que requieren, por ejemplo, para generar innovación, para poder generar valor agregado, para poder mejorar productos, para poder transformarlo y poder con eso conectarse a los mercados y encadenarse. Entonces, ahí hay algunos de los desafíos. Todavía tenemos también el gran desafío de poder aliviar la situación de las personas que hoy no tienen una alternativa de empleo y como sabemos en eso, pues insisto que se puede hacer desde proteger, pero en este momento los recursos son limitados y eso en sí mismo es un desafío enorme porque lo que tenemos que garantizar no es solo que las empresas logren resistir la pandemia, sino que también las personas puedan satisfacer sus necesidades fundamentales, porque esto es clave, es realmente determinante para poder garantizar la paz social en nuestro país. Nosotros no podemos no solo perder la paz social, sino que tampoco podemos heredar un país donde las brechas se profundicen cada vez más y donde las consecuencias no solo serán en el inmediato plazo, sino también a futuro. Así que en esto nos requiere de la contribución de todos, especialmente de quienes más tienen margen hoy todavía para contribuir y poder apoyar a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. Son desafíos no del gobierno, son desafíos del país. Eso no lo debemos de olvidar en ningún momento. Don Álvaro, en realidad es como, quisiera como que ahondara más. Usted ya ha mencionado, digamos, las tres grandes áreas en las que yo concuerdo con usted completamente, son fundamentales para generar empleo y de acuerdo, como un resultado de esta reactivación económica. ¿Cómo visualiza usted de cara a estos grandes desafíos el papel del sector privado? ¿Cómo va a poder contribuir más el papel, el sector privado a través de alianzas con los diferentes sectores en la economía de Costa Rica? Por favor, 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Estaba poniendo el cronómetro. Vea, yo creo que nosotros planteamos hace rato, hace 4 meses del inicio de la pandemia, 3 aspectos importantes que había que consolidar en el país. Primero, la parte macroeconómica, porque eso da confianza para invertir a futuro, ¿verdad? Siempre pensando que la inversión precede el empleo, ¿verdad? Es muy importante eso. Segundo, una vez establecido el marco o la ruta macroeconómica del país, que le dé estabilidad, ayudar en el tema de los mercados internacionales. Costa Rica tiene un 92% de su universo arancelario abierto, entonces es muy importante ese intercambio. No solo en bienes y servicios, sino el intercambio importante con el comercio internacional que se llama turismo, ¿verdad? También. Y la tercera eje o sigue siendo, es productividad, clúster, desarrollo de alianzas público-privadas, ¿verdad? Clústeres que faciliten la inserción rápida de la gente en el mercado laboral. También advertimos que esta pandemia tenía 4 fases, ¿verdad? Como lo mencionó la ministra ahorita. La parte sanitaria, ¿verdad? Que había que atender y lo están atendiendo bien. Creo que pudieron haber construido mejores estrategias antes, que incluso ustedes pueden ver en ucadepinforma.com, ahí nosotros hablamos de las mascarillas, del alcohol, del testeo georreferenciado, del cierre regional desde el 25 de marzo, ¿verdad? Pero qué bien que lo están haciendo. Entonces, esa pandemia generó una crisis económica, que también lo advertimos, ¿verdad? Y claro, usted cierra la producción y la parte económica, evidentemente se cae el empleo. Pero lo que me llama la atención es que el gobierno ha descubierto, ¿verdad? Como si fuera Guatibía, algunas partes, ¿verdad? No todos, por supuesto, de que cerraron la economía y se le cayeron los ingresos. Y asustan. Y pues, ¿qué pensaron que iba a pasar, verdad?
después eso está derivando un problema social muy serio, ¿verdad? De desempleo, desesperanza. Ya usted tenía 1 millón de personas en la informalidad, y ahora va a tener 600,000 personas más en el desempleo. De ahí está muy complicado. Estamos viviendo de prestado, ¿verdad? Literalmente el país está viviendo de prestado mientras se reactiva la economía, porque ya veníamos de un precipicio fiscal muy cerca, estábamos reactivando el tema, y otra vez caímos en eso. Y finalmente, después de la parte sanitaria, económica, social, viene la parte política, ¿verdad? Del contrato social, ¿verdad? Es muy delicado que se debilite eso. Entonces, nosotros pensamos que en esta etapa, lo que debe hacer el sector privado, vamos a ver, el sector privado siempre va a contratar gente. Hay un concepto muy fácil que dice que el empresario contrata gente no porque quiere, sino porque la necesita, ¿verdad? Y el empresario no despide gente no porque quiere, sino porque no la puede pagar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, eh, que, que tratemos de darle espacio a la iniciativa privada, que ya lo dije antes, el sector privado en Costa Rica, el 70% de las empresas son muy pequeñas, ¿verdad? Le ayudemos, ¿verdad? Le facilitemos eso. Después otro tema que quería tocar dentro del tema de APP, que me invitaron a la charla hoy ustedes, gracias, es que las APP a veces son sin fines de lucro, pero a veces no, y eso no está mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de las terminales de Moín tienen fines de lucro y además se establece la rentabilidad, el contrato de concesión, la 27, eso está bien. El problema es que no pensemos que las APP son sin fines de lucro, ¿verdad? Como altruismo, no es verdad, ¿verdad? Entonces, y no debería ser. Eso sí es optimización de recursos, por eso es muy importante. Entonces, porque si pensamos en altruismo va a ser muy poco, pero si pensamos en que una empresa privada en transparencia, en rendición de cuentas, que hablamos antes, en competencia, puede ahorrarle mucho dinero al país y ser eficiente en los recursos que nosotros mismos pagamos, bienvenido, ¿verdad? Entonces, eso ahí es ahí donde puede tener un impacto, porque una APP lo que hace es generar mucho empleo muy rápido también, eso es muy importante. Por eso hay que hacerlas abundantes más bien, ¿verdad? No restringirlas. Por eso hablé del marco regulatorio y hablé de la importancia de recapacitar, de reentrenar gente, y hablé de la posibilidad de regular el mercado laboral con la ley de jornadas acumulativas. Y finalmente, debemos apurar para que el Estado acompañe, apoye y ayude, ¿verdad? No sea un Estado que venga a ver, muchas veces nosotros hemos visto a instituciones del Estado a que llegan a una finca, llegan a una fábrica, llegan a una empresa, a ver cómo la cierran, no cómo le ayudan a ver cómo se pone en orden, ¿verdad? Entonces, es el castigo. Entonces, debemos evitar eso, ¿verdad? El Estado, como dije antes, debemos vivir en un espíritu de cooperación, no confrontación. Y finalmente, la informalidad, muy breve, la informalidad es un serio problema, pero lo teníamos de antes, ¿verdad? La informalidad que sería largo, se deriva también de que existe el contrabando aduanero, ¿verdad? También, que es un tema inmenso, que ahí está la gran evasión del país en las aduanas, y pasa por las aduanas, no pasa por las fronteras a pie por los sillos. Entonces, eso estamos ya proponiendo cosas en la OCDE para mejorar los controles, porque eso es comercio desleal, además, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué hablo de eso? Porque eso es otra alianza público-privada que estamos planteando el gobierno para mejorar esa recaudación, ¿verdad? Pero no ha habido la receptividad del gobierno, el Ministerio de Hacienda, le hemos planteado, no ha habido la receptividad aún en ese esquema para mejorar la eficiencia y la logística del país, ¿verdad? Y al mismo tiempo que recauden más. Por eso son cosas muy breves, ¿verdad? Por decir, pues no hay tiempo, pero que se han planteado y se siguen planteando, ¿verdad? Pero a veces el Estado no es es el obstáculo, más bien. Dicen que las quieren las alianzas público-privadas, pero a la hora de proponerse hay resistencia, hay reticencia, porque se sienten en peligro los sueldos y los empleos de algunas instituciones del Estado, y empiezan las intrigas, y total, la gente se obstina, ¿verdad? Y no sigue adelante con eso. Es una pena, ¿verdad? Porque hay un potencial inmenso de colaboración, ¿verdad? Así que hasta ahí llegaría hasta el momento. Gracias. Sí, muchísimas gracias. La verdad, yo me siento mal con los 3 expositores porque han sido intervenciones interesantísimas y les he estado limitando los tiempos, pero es porque hay un tiempo. Pero bueno, yo espero que estos temas los sigamos discutiendo y pensando para seguir llevando a cabo acciones que realmente tengan un impacto como
quisiéramos todos en términos de la reactivación económica y por consecuencia el empleo. Vamos a terminar este bloque con la siguiente pregunta para Keynor. De nuevo, apelando, y perdón que abusen esto, de las experiencias que usted ha estudiado en Costa Rica y las que hay también en otros países en América Latina, ¿cómo podríamos hacer para llevar a escala las buenas prácticas y maximizar el impacto de las alianzas público-privadas, tanto en términos de la generación de empleo y la empleabilidad? Por favor, Keynor. Gracias, Jorge. Definitivamente muy estimulante lo que dicen los otros participantes. Uno a veces quisiera referirse y remarcar algunos puntos que son importantísimos, pero nos vamos a referir un poco a la pregunta, porque yo pienso que también esto es muy valioso. Uno, en términos de alcance, yo pienso que uno de los aspectos clave es que hay que tener claro cuál es el contenido de los programas de formación. Cuando uno define en el marco de la alianza cuáles son los objetivos a los cuales se quiere llegar, definitivamente hay que trabajar en esos programas de formación. No puede ser que nosotros solamente digamos, vamos a hacer una alianza para el empleo o para la empleabilidad de las personas y no pensemos seriamente en cuáles son los contenidos que se van a enfatizar en los casos de creación de capacidades o de formación de las personas. El otro tema es que si hay una entidad de formación participante, no solo debe ser verificada la calidad de la entidad, sino también las personas que brindarán las capacitaciones. No se puede dejar o tomar a la ligera el hecho de que más adelante se verá quiénes van a asumir los procesos de formación. Es clave que nosotros tengamos claro quiénes son esas personas y no solamente depositar sobre las entidades la responsabilidad de que asuman en buena medida quiénes son las personas que se van a encargar de crear esas capacidades. En el caso de nuestro país, sin lugar a dudas, es clave empezar a discutir en términos de la formación técnica. Pero incluso en otros trabajos que hemos logrado realizar, incluso uno que estuvimos discutiendo con doña Yanina hace unos días, hacía referencia a que en muchos casos no necesariamente estamos pensando en formación para ocupaciones, sino más bien en habilidades y competencias para complementar, digamos, lo que las personas están haciendo en este momento. Eso es, en buena medida, un poco de esa formación para el empleo. Y en buena medida también significa identificar claramente cuáles son esas dinámicas productivas que están teniendo una mayor demanda en términos de características propiamente de los ocupados para fortalecerlas en buena forma. Creo que es necesario identificar las necesidades del sector empleador. No se puede pensar solamente que lo que diga un actor u otro o lo que pase en el Valle Central va a funcionar para todo el país. Yo creo que es necesario sacar las opciones de empleo y empleabilidad fuera del Valle Central. Por supuesto, es importantísimo tenerlo en el Valle Central. Se concentra el porcentaje más alto de actividad económica y resulta clave entender que muchas veces los problemas de empleo para el Valle Central tienen que ver con desempleo abierto y los problemas de empleo fuera del Valle Central tienen que ver con desempleo, pero también con subempleo, gente que encuentra trabajo, pero no necesariamente en tiempos completos. Entonces, es importante que en el marco de la identificación de esas necesidades del sector empleador se pueda generar mecanismos de conversación con los diferentes actores que están demandando capacidades por parte de la fuerza de trabajo. Un punto que doña Yanina dijo al principio, que a mí me parece valioso y que nosotros lo hemos identificado, es absolutamente necesario cerrar brechas entre las habilidades de las personas y las demandas del sector productivo. Aquí nosotros debemos decir que no se cumple el supuesto de la perfecta sustituibilidad de las personas. No es porque alguien se va, yo voy a llamar a otro y ya va a funcionar exactamente igual, porque no es cierto, no es así. Esa parte de la discusión ya se ha tenido, ya la han mencionado algunos de los otros expositores. Pero sí es importantísimo que en el marco de ese cerrar las brechas, la conversación con los actores y no sentados nosotros en los escritorios pensando qué es lo que funciona para unos y otros, es la clave. Si la alianza
por otra parte, si la alianza en términos generales tiene un principio y un fin, es importantísimo tener claro qué sigue después de cumplidos los objetivos de la alianza. Recordemos que los objetivos que se definen tienen sentido en el marco de la estrategia país, o alguien puede pensarlo en el marco del plan de desarrollo, como sea, pero en el sentido de la estrategia país. Y la estrategia no se acaba solo porque se cumplen unos objetivos de la alianza. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de eso? En términos de los socios, definitivamente la afinidad temática con la problemática de empleo y empleabilidad es clave, ¿verdad? O sea, hay que entender cuál es esa afinidad. Desde el punto de vista de don Álvaro, tenemos que tener claro de que hay intereses, o sea, no es solamente porque qué bonito, nos vamos a ver en una alianza y vamos a ayudar. No, hay intereses y esos intereses tienen que estar claramente definidos, puestos sobre la mesa, que no hayan objetivos o intenciones diferentes para que tengamos claro qué es lo que los diferentes actores se van a beneficiar. No necesariamente se hace por amor, sino que efectivamente es importantísimo tener claro qué es lo que cada uno espera, pero no con objetivos individuales, sino con un objetivo completo. 3 puntos más, Jorge. Los roles y responsabilidades tienen que estar bien definidos en términos de tiempo, en términos de recursos, pero sobre todo, para mí es importantísimo que hay que tener presente que hay transiciones. Un gobierno acaba, otro inicia, los funcionarios se pueden ver reemplazados, igual los directores de una cámara pueden cambiar, etc. Entonces, hay que tener claro cuáles son esos procesos de transición. Y por último, a mí me parece que es importantísimo definir los mecanismos de resolución de conflictos dentro de la alianza. No puede ser solamente que nosotros creamos que porque tenemos un objetivo común y están más o menos bien definidas las acciones de cada uno, no van a haber problemas, no van a haber conflictos. Entonces, tiene que haber un mecanismo que permita la resolución de conflictos y que permita incluso durante el proceso la posibilidad de que algunos actores se salgan y que otros entren para poder, digamos, que el objetivo último de la alianza no se vea trastocado por el hecho de que algunos de los actores no quieren seguir participando o ya perdieron la confianza o el interés en la alianza. Bueno, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, pero ya nos quedamos realmente cortos en términos del tiempo. Yo quiero a los 3 expositores, antes de darle la palabra a Héctor Yodio para el cierre, agradecerles enormemente por los aportes que han dado, mucha claridad desde el punto de vista país, de los desafíos que primero las acciones que está llevando el gobierno, los cambios que se van a dar, por ejemplo, en programas como Proteger, lo de Coursera, que son excelentes noticias también para que puedan incidir en términos de la empleabilidad y poder hacer una mejor articulación entre demanda y oferta laboral. Mucha claridad, los aportes de don Álvaro invaluables, donde también él planteó en los aspectos, digamos, en su primera presentación, aspectos que son claves para poder llevar a escala las alianzas público-privadas, también cómo se llama el aporte de Keynor, recordándonos cuáles son los factores, bueno, que son factores de éxito y experiencias, digamos, que se han llevado a cabo y sobre todo también las implicaciones, digamos, positivas de las alianzas público-privadas para efectos de llevarlo también a escala y que incida en términos de política pública. Yo quiero terminar nada más agradeciéndole la atención a todos ustedes y recordándoles de que las alianzas público-privadas generan valor, son fundamentales realmente, inclusive para fortalecer la democracia en Costa Rica, sobre todo en épocas como las actuales, y que tienen que ver no con filantropía, sino también con interacciones donde se ejerce la corresponsabilidad por parte de todos los sectores, y todo esto amparado en una confianza y en un sentimiento más bien de solidaridad y de apoyo de todos los diferentes sectores en Costa Rica. Les agradezco muchísimo y Aitor, por favor. Creo que se quedó.
para acabar, nuevamente, como ya Jorge lo va a dinarte por acompañarnos, a don Álvaro Sáenz y a Keylor Ruiz. Como decía don Álvaro, las asociaciones público-privadas, las que son contratos para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública, son absolutamente estratégicas para el desarrollo del país, sobre todo no solo en temas de infraestructura de transporte, sino también en infraestructura social y de hecho aprovecharemos y a finales de este mes haremos un webinar para analizar en particular el tema el rol de las alianzas público-privadas para el mejoramiento de la salud y ojalá podamos analizar también temas de educación en el mes siguiente, en septiembre. Pero además, como hoy ha quedado claro, las alianzas para el desarrollo, como decía doña Yanina, que las conoce muy bien, estos convenios de colaboración entre sectores públicos y privados, donde no necesariamente hay contratos establecidos entre lo público y lo privado, aunque sí los puede haber, son absolutamente instrumentales para desarrollar proyectos, programas y políticas públicas que contribuyen al empleo, pero sobre todo a la empleabilidad, ¿no? Y que nos permitan cerrar esas brechas gigantes, como creo que ha mencionado la ministra, entre la oferta y la demanda, ¿no? Y creo que hoy hemos compartido algunas lecciones aprendidas, algunas recomendaciones, algunas propuestas de acción y aprovecho también para mencionarles que el 24 de agosto a las 8 de la mañana organizaremos otro webinar para compartir la experiencia de una alianza público-privada entre el Ministerio de Trabajo, SINDE y Aliarse, que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas en condiciones de vulnerabilidad, principalmente a través de la formación del inglés, las habilidades para la vida, incluso competencias técnicas en tecnología. Entonces, están al tanto porque seguimos organizando webinars regularmente para analizar temas estratégicos para el desarrollo del país en este contexto y seguiremos profundizando sobre temas de empleo y empleabilidad porque obviamente consideramos que es uno de los temas más importantes a abordar de forma efectiva en este contexto. Muchísimas gracias a todos. Nos alegra que hayan participado más de 200 personas durante el evento, tanto a través del Zoom y Facebook Live. Y bueno, seguiremos desde Aliarse analizando cómo a través de las alianzas público-privadas podemos contribuir al desarrollo del país en términos de eficiencia, costo-eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pero también a través de la co-creación público-privada para resolver algunos de los desafíos más importantes que hoy enfrentamos en diferentes sectores. Muchísimas gracias a todos, muy feliz día y seguimos en contacto. Muchas gracias, Aitor. Gracias, buen día. Buen día, doña Yanina. Gracias, buenos días. Gracias. Un placer, don Álvaro. Gracias, gracias.